Dicen que uno no habita los lugares, sino que los lugares lo habitan a uno. Y se refiere a esos recuerdos de una calle, de un olor, de una canción, que siempre, siempre, siempre van con uno. Seguro, y es que hay lugares que parecen estar esperándonos en el tiempo y sobre todo los que emigramos, siempre nos quedamos con ese anhelo de volver a la escuela en la que estudiamos, a la casa donde vivimos o sencillamente a una visita frente al mar en ese lugar que nos daba paz. Y son cosas que llevamos con nosotros y yo creo que siempre están ahí como quiero volver. Pero dicen también que uno nunca debe volver al lugar a donde fui feliz, a donde fue feliz, porque uno idealiza esos lugares. Y cuando llega, se dan cuenta, primero que son más pequeños, que ya no están tan bonitos, que no es exactamente como uno se lo imaginaba. Por eso uno debe seguir disfrutando de ese recuerdo, de eso que te evoca, de eso que te hace sentir el recordar un lugar donde fuiste feliz. Porque por lo general uno recuerda las cosas agradables. Seguro. Tú no vas a recordar un lugar donde sufriste. No. Y si lo recuerdas sencillamente es para decir, ay, no quiero ni pensar en eso. ¿Te gusta este tema, Porque hoy vamos a hablar de eso en Podcast Sin Nombre, porque si la dejas, ella no te invita a ver nuestro hermoso intro, así que quédense que el tema de hoy está muy interesante, los lugares que nos habitan. Súbele que esto empieza, ritmo arriba, mente abierta. Dos generaciones, dos maneras de pensar. Lo que uno no se atreve, aquí se viene a hablar. Susana Pérez, Sabrina Hernández. Experiencia que responde, energía que pregunta. Cuando se juntan las voces, la conversación explota. Otra sin nombre, conéctate, ya empezó. ¿Qué lugar te habita a ti? Mira, a mí me habita la Playita Rosada, el malecón de la Playita Rosada. Era como el malecón de La Habana, pero en el lugar donde yo vivía, que era la costa norte. Y siempre que yo tenía muchos problemas, yo iba ahí y el mundo era... Y siempre tengo en mente regresar ahí. Obviamente a un fin de semana con mi abuela, que eran los momentos más felices de mi vida. Estar ahí en mi casa, que las ventanas todas daban al mar, porque vivíamos en un edificio frente con frente. Y ese es el lugar que más me habita en el mundo. El olor a comida, tamal en cazuela, platanito maduro, me encanta. ¿Y a ti? A mí me habitan muchos lugares porque, por supuesto, tengo Imagínate. mucha más edad. Y entonces tengo muchos lugares que me habitan. Pero hay un lugar y un olor que siempre, siempre me recuerda a mi niñez. Y es el olor de lo que cocinaba mi abuela en Nochebuena. En mi familia hay un misterio que yo nunca he podido descubrir. Y se lo he preguntado ya, solamente me queda una tía, y se lo he preguntado, se lo pregunté a mi papá, se lo pregunté a mis tíos, se lo pregunté a todo el mundo y nunca me supieron decir por qué ocurría esto. Normalmente en la Nochebuena, en Cuba, en otros países, bueno, a lo mejor se come pavo, pero en Cuba lo que se comía era cerdo, lechón asado. Arroz, frijoles negros o con gris, yuca, con mojo, qué sé yo. Pero en casa de mi abuela no se comía nada de eso. Se comía guineo, gallina guinea. ¿Sabes lo que es la gallina guinea? No. ¿Nunca has visto una gallina guinea? Samuel, ¿tú no sabes qué cosa es una gallina guinea? No. Dios mío. Oye, no es un animal de la prehistoria. No. Son esas gallinitas que son un poquito más pequeñas que la gallina normal, pero que tiene las plumas que parecen de cuadritos, de esos cuadritos chiquiticos, chiquiticos, blanco y negro. Nunca la hemos visto. ¿Nunca las han visto? Un codorniz. No. La codorniz es una palomita Exacto. pequeña. Esto es una gallinita que tiene, además, que es muy ágil. Por eso cuando uno es así, hiperkinético, dice, eres un guineo, eres una guinea o un guineo. Bueno, en fin. Eso ya no se usa. Lo siento. Pausa para respirar. Bueno, en casa de mi abuela se cocinaban esas gallinas guineas, que tienen una carne más oscura. Es como la carne del pato, que también es un Eso poco sí, oscura. mira. Bueno, pero no tiene nada que ver con el pato. Ah. No tiene nada que ver. Entonces mi abuela, desde el día antes,
agarraba esas postas de guineo o guinea, como le quieran llamar, porque podían ser machos o hembras, y las aliñaba en vino tinto, con cebolla, con ajo, con comino, con hojas de laurel, y se cocinaba al carbón. Ay, Dios mío. Qué ¿Te rico. acuerdas? Si viste alguna vez, porque ya me siento de la prehistoria. A ver si Bueno, alguno de los dos ha visto algo. ¿Se acuerdan las latas de aceite de 5 galones? Me vas a decir que no. Porque claro, en la época en que tú viviste no había ni aceite. Exacto. Samuel, ¿tú tampoco viste nunca una lata de 5 galones de aceite? En los restaurantes sí. Bueno. Y los aceites de oliva que venían. Perfecto. Había unas latas de 5 galones de aceite. Mi abuela abría esa lata por el frente, ahí adentro se ponía el carbón, encima se ponía una parrilla, claro, la lata estaba abierta completa, se ponía una parrilla y se ponía una cazuela de barro. O sea, todo estaba conformado. Dios mío. Y eso se cocinaba durante 12, 14 horas porque ella lo ponía ahí desde por la mañana. Yo no puedo describir cuál era el olor. En esa época yo no comía nada. Tengo que hacer esa advertencia. No era la gula lo que me movía, para nada, porque después llegaba la Nochebuena y yo no comía Y no nada. comía. Mi abuela, se pasaba la vida diciendo que yo vivía como los globos del aire. Yo no comía nada. Y le decía a mi mamá que yo me iba a morir de hambre. Ay, Dios mío. Pero ese olor, yo lo tengo clavado aquí, en la silla turca, en el occipucio, y nunca más me ha podido... Eso es una gallina guinea, exactamente. Dios mío, eso. se los voy a poner después para que vean. Para que las vea, por favor. Parece que yo estoy hablando de la prehistoria, no es un dinosaurio. En Cuba yo nunca vi eso. Bueno, pues en Cuba hay muchas, claro, lo tienes que ver en el campo, pero en Cuba hay muchas personas que tienen crías de guinea. De Voy a guineas de averiguar. eso, y además se suben en los techos, pues no duermen en un Oye, gallinero. yo soy del campo. Bueno, está bien, pero tú eres del campo, pero de la playa. En fin, eso es un olor que me lleva a mi niñez. La mesa inmensa con todos mis tíos, con sus respectivas. Mi papá tenía 6 hermanos con sus respectivas esposas o esposos y los nietos que habíamos nacido ya, qué sé yo. Y eso es un recuerdo de un lugar que me habita, un lugar que me habita la casa de mi abuela paterna. Y de este tiempo más cercano, ¿qué lugar te habita? O sea, de que saliste de Cuba, vamos a ponerlo por... Ya es que desde que saliste de Cuba salió hace muchos años. Pero bueno, desde que saliste de Cuba... Sí, he vivido todo hace muchos años. Vaya, dilo así claramente, ya. Si ella no sabe cuál es la gallina guinea y aquel tampoco sabe cuál es la gallina guinea, imagínate tú, Susana, nos llevas 47 años. Bueno, ¿ya y qué? Por eso no sabemos. Ya, pero dale, está bien. dime, en los últimos años, ¿qué lugar te habita? Los últimos años, ¿qué lugar me habita? No, hay muy pocos lugares que me habiten, así que me lleven siempre... No. Yo creo que esos lugares que te habitan siempre van mucho más atrás, son recuerdos mucho más atrás. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque yo tampoco tengo ningún lugar que A me mí habita. reciente no tengo, y no es que no me sienta bien, es que no tengo un lugar Sí. así que me habitara. Había un lugar de mi primer amor que vivía en una casa en La Habana Vieja que tenía una barbacoa. Yo sí tengo un lugar que me habita. Dale, sigue. Ah, no, yo pensé que te ibas a reír y ibas a decir que no sabes qué cosa es La Habana Vieja. Vaya, ya es el colmo, ¿no? Dale. Que no sabes qué cosa es La Habana Vieja y que no sabes qué cosa es una barbacoa. También sé lo que es una barbacoa, porque en las casitas chinas de la playa donde yo vivía habían barbacoa. Bueno, vivía en una barbacoa y se subía por una escalerita así y era como no había puertas, sino era como una trampa, como esas cosas que tú ves en las películas del sótano. Sí. Así, pero bueno, arriba. Y ese lugar me habitó durante muchos años, muchos años. Y muchas veces soñaba Con vos, ven. que estaba en ese lugar. ¿Y vos viste? No, nunca. ¿Y cómo te dejó de habitar? ¿Cómo me dejó de Sí, porque dicen me habitó. de habitar? Bueno, porque ya se ha disuelto. Se te ha ido, dice, claro, tanto acumulación de información, alguna tiene que salir. En algún Tengo momento que hay que abrir liberar espacio. espacio. Tengo que abrir espacio. Cuando tipo borraste duro. caché la última vez, fue eso.
Qué No, mira, barbaridad. yo acabo- No me respeta, no me respeta. No, es que yo te entiendo. Yo con 27 años tengo que liberar espacio porque ya parece que mediante fueron fabricando la gente de años después, nos fueron haciendo de menos espacio. Yo soy ya como de 40 gigabytes. Mira, yo sí tengo un lugar que me habita y es un lugar en el que también voy a soltar un cúmulo de problemas, de situaciones en los que no me encuentro muy a gusto y voy, y es el Valle. Cada vez que estoy, voy ahí. La verdad que es un lugar que me habita. Me da mucha energía, salgo muy renovada. Es como si fuera a centrifugar mi vida y salgo de ahí con otra energía. Bueno, un lugar que me habita de Cuba es el malecón al atardecer, pero no sentarme en el muro del malecón. Nunca fui de sentarme en el muro del malecón, sino ir en un carro cuando uno venía de la playa, Sí. por lo general, Santa María, Guanabo y eso que venía de la playa, vienes por toda la costa y casi siempre coincidía Con el atardecer. con el atardecer. Y ese sol reflejado en el mar, ese camino de plata que se hace hasta el muro del malecón, me habita y me reconciliaba con todo lo que me tenía obstinada en la vida. Qué lindo. Esa A mí sensación, me encanta el esa atardecer, sensación. pero tengo que decir que soy más fanática del amanecer. Me gusta más, a pesar de que no me gusta despertarme temprano, pero es que ese amanecer rosado así, lo veo tan bonito, pero el atardecer me encanta también. Mira, y no hay ningún teatro, no sé, una novela, un personaje que te habite. Bueno, me habita en general, imagínate, yo trabajé durante 50 años en la televisión, cualquier estudio de la televisión me habita. Cuando yo entro a un estudio de televisión, sea cual sea, yo siento que de pronto estoy en un lugar que yo conozco, del cual me siento parte. Las cámaras y yo siempre tenemos una relación Qué bonito. de amor realmente. Sí, 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 sí. Ay, Sí. qué Yo sexy. amo las cámaras y durante mucho tiempo, todavía la cámara me ama. Me quiere un poquito. mucho. Es bella, es bella, es bella y además de verdad que es muy talentosa. Pero bueno, no lo adulamos, no lo necesita. Ella anda por el rascacielos de Dubái, es más alto. Mira, hay muchas cosas que nos habitan de cierto modo, porque no solo son lugares, también hay olores. Yo soy, y creo que me parece que tú vas a ser muy parecida en este aspecto, los perfumes. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo solo puedo usar un perfume. Ese es mi perfume, déjame a mí con mi perfume. Sobre todo en Cuba, era muy común ver personas que usaban un solo perfume. Yo no. Bueno, en Cuba era muy común porque nada más que No había un podía perfume. comprar uno, yo sé. ¡Moscú rojo! No existía en mi tiempo, me ocurre. No, no existía en tu No. tiempo. Bueno, El mío imagínate. era Eva, era Mariposa, Alicia. Ah, Todos estaban malísimos, en fin. Yo no usaba perfume, fíjate. Pero aquí uso muchos, tengo muchos perfumes. De hecho, me cuestionan porque no me los he hecho. Pero hay perfumes que me transportan a un lugar, a un momento y a una persona. Mira. No, termina tu No, cuento, es porque eso. me acordé. Quiero que me digas. Mira, mi tía, la dueña de De la esta brujita. brujita, que algún día haremos un Sí. podcast para hacer esa historia, que tiene 94 años, fue durante mucho tiempo mi alter ego. Yo quería ser ella cuando yo creciera. Y mi tía no era ningún personaje importante, era una manicure simple y común que trabajaba en una peluquería arreglando manos y pies. Después se superó, estudió, se hizo profesora de inglés, después fue coordinadora, todas esas cosas que se hacen en el ámbito de la educación. Pero mi tía, para esa época, para mí, tenía muchos zapatos. Yo tengo obsesión con los zapatos, con la cartera. Y mi tía usaba un perfume, que por supuesto te lo voy a mencionar y tú no vas a saber de eso, porque si no sabes de qué cosa es la gallina guinea, que vas a saber de ese perfume, que se llamaba Acacias Madrileñas. Cualquier persona que tenga mi edad, un poquito más o un poquito menos, va a acordarse de ese perfume. Acacias Madrileñas, si no, mi memoria no me falla, creo que era de la marca Maja. Cada vez que mi tía se lo echaba, yo como que enloquecía con ese perfume. Tanto me obsesioné con ese perfume, que ya lo voy a buscar, que yo no creo que exista todavía. A lo mejor sí, pero
Bueno, yo tanto me obsesioné con ese perfume que cuando tuve edad suficiente todavía pude comprarlo. Lo compré, pero es increíble. No olía igual. A mí no me olía igual, porque el perfume es eso. El perfume depende de la persona, del pH de la persona. Cambia completamente y a mí no me olía igual y me decepcioné. No existe, No ¿no? aparece ni en Google Maps. No existe, no existe. Ya es un perfume que lleva muchos años. ¿Eh? Google Maps. Ay, Dios mío. Yo ando peor. Yo ando sin ubicación. Mira, lo único que sale es este y me imagino que no es, ¿no? Es que no sé, no recuerdo si era ¿No te acuerdas de la maja. caja, del pomo? No, yo me acuerdo del olor, pero no me acuerdo no sé si exactamente era de maja. Claro, pero yo recuerdo... Pero pusiste perfume a acacias madrileñas. Sí, después le agregué maja a ver si era por eso, pero no sale. Porque yo recuerdo que había un perfume de maja, creo que era de maja, que tenía como una tapa verde, que mi tía Marisol también lo usaba mucho. No sé. Pero no sé si era, y me dio la de eso, será ese, pero porque también era, mi tía lo tenía guardado como una reliquia de la prehistoria, el perfume estaba medio amarillo y todo, pero decía, Dios mío, esto es viejo. Me gustaba. Bueno, pues eso Pero- eso es un olor que me habita y que imagínate cómo tú reproduces un olor, no lo puedes No, reproducir. hay que buscar este perfume. Pero sí realmente siempre lo recuerdo. Y Qué lo bien. recuerdo. Yo tengo muchos recuerdos agradables de mi niñez, de verdad. De mi familia en general, yo recuerdo la casa de mi abuela materna, porque esto que hemos hablado es la casa de mi abuela paterna. Vivía en un reparto que para mí era como el campo, pero no era realmente, era Arroyo Arena. Y uno de mis juegos preferidos era ver las nubes al atardecer, que sabes que se ponen rojas, y empezar a inventarme historias con las nubes. Qué mente baja imaginativa. Mira, yo quiero decirles que por si usted le está pasando, y por supuesto aprovecho ya en este punto para decirle que el 786-854-0218 está a su disposición para que nos envíe un audio contándonos sus anécdotas, sus experiencias vividas. Si se siente identificado con alguno de los temas y quiere darnos otro punto de vista, pues será bienvenido también para debatirlo en los siguientes episodios. Pero nosotros también habitamos lugares donde lloramos. O sea, hay lugares donde yo no fui del todo feliz, pero que sé que una parte de mí lo habita. ¿Por qué? Porque no me interesa regresar ni tengo nada que sanar, pero es inevitable no pensar en eso cuando busco a la mujer fuerte que soy y a la mujer que he construido. Porque con 27 años considero que he vivido varias vidas en una sola y eso ha sido gracias a los lugares que he habitado no tan felices. Donde lloramos, donde de rodillas le pedíamos a Dios o a lo que sea que exista que nos diera fuerza para salir de ahí, esos lugares también los habitan. No Independiente... puedes dudar de que Dios exista. No es cualquier cosa que exista. Cualquier cosa en la que tú creas. Exacto. Pero no puedes dudar de la existencia. No, yo no de dudo de la Dios. existencia de Dios, pero bueno, que cualquier cosa, porque sé que las personas creen en diferentes cosas. Bueno, está bien. Entonces, porque te arrodillaste a pedirle a Dios o a cualquier cosa que exista. Te arrodillaste a pedirle a Dios O cualquier cosa en o lo que usted cualquier cosa crea. en lo que usted crea. Exacto, es que me está enseñando lengua española. Imagínate, él le da. Mira, pero da igual, ¿no? Y hay un lugar en específico en el que yo estaba arrodillada pidiendo salir de ahí, pero también fui muy feliz. Y siempre va a vivir conmigo el olor, el lugar, los recuerdos bonitos y los no tan bonitos también. Mira, hay una imagen que me habita cuando yo me fui de Bolivia. Yo tuve que irme por tierra hasta Perú. Y recuerdo que cuando ya estaba saliendo de La Paz está en un valle. Sí. A pesar de ser el altiplano y de estar a 640 metros sobre el nivel del mar, 340 metros sobre el nivel del mar, está en un valle. Y nosotros estábamos saliendo y de pronto yo miro hacia atrás en el carro y estaba amaneciendo y estaba toda la ciudad iluminada con una luz dorada, preciosa. Y yo empecé a llorar. Y mi hija le pasó exactamente lo mismo. Wow. Miramos hacia atrás y empezamos a llorar las dos. Esa imagen me habita.
Mira. Siempre las recuerdo con cariño, a pesar de que tuve dificultades y todo, pero fue una época de aprendizaje que yo agradezco, una época de mucho probarme a mí misma, la agradezco, y la despedida fue así, o sea, te dejo, pero vas a seguir habitando en mí siempre. Claro que sí. Yo creo que somos de los lugares que poco a poco han formado nuestro ser y es maravilloso recordarlo, ya sea positivo o negativo, con lágrimas, con risas, con lo que sea, pero gracias a cada experiencia vivida es el resultado de la persona que hoy somos y de la que vamos a ser mañana. Mi único consejo para ti sería que no permitas que eso que te afectó trascienda o le afecte a otras terceras personas que no tienen culpa ni responsabilidad de lo que en un momento permitimos o no permitimos y sencillamente nos pasó. Ser mejores seres humanos va a ser la esperanza de que el mundo sea un lugar más bonito y solo depende de cada uno de nosotros. Si a esa persona que tiene un mal día, que tiene problemas, frustraciones y viene y nos arruina este lugar o este momento o este olor o esta comida y le respondemos con una palabra de amor, de aliento, de fuerza, su día va a cambiar y el nuestro también. La satisfacción de ser mejor ser humano no tiene precio. Pues cierto, ahora que hablamos de comida y eso. ¿Tienes hambre? Mucha. Bueno, hambre me da unos tacos. Así que vamos a despedirnos. ¿Y Chabela? ¿No la vas a mencionar? Bueno, Chabela. Chabela Vargas, que también hay muchos lugares que habitó y hay mucho que, por supuesto, hablar de... Además, casualmente, muchas personas piensan que Chabela es mexicana y Chabela no es mexicana. Chabela no era mexicana, era costarricense. No te creo. Mira, yo Sí. pensaba que era mexicana. No. Chabela Vargas nació en Costa Rica. Vivió, en algún momento se fue para México, ese dato sí no No lo lo sabe. sé, no sé exactamente. Vivió casi toda su vida, hizo toda su carrera en México, pero era costarricense. Ah, mira tú. Y fíjate, cuántas cosas no le habitarían a Chabela, que viajó el mundo entero derrochando arte, porque realmente era una mujer que derrochaba arte, que para mí es una de mis preferidas y además me habita porque siempre me recuerda a una amiga muy importante. Ay, qué lindo. Bueno, ahora sí, recuerda que el 786-854-0218 está a su disposición para que te desahogues, para que nos cuentes cualquier anécdota, cualquier experiencia y por supuesto lo compartamos en un próximo espacio y episodio. Vienen muchas sorpresas. Gracias por haber... Bueno, yo creo que... No lo voy a decir. Usted tiene que quedarse. Recuerde suscribirse, darle like, compartir para que cada día seamos más los que formen parte de esta familia que no tiene nombre. Y suscribirse al canal. Sí, es muy importante. Darle like, suscríbase, comparta, riegue la voz. Esto es Podcast Sin Nombre. Soy Sabrina Hernández. Y yo soy Susana Pérez. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Súbele que esto empieza, ritmo arriba.